Hola, hoy vamos a ver unos ejercicios de aritmética, repasar unos conceptos. Recuerden que la aritmética es la base para todos los otros temas, así que hay que poner atención y recordar cosas que ya sabemos antes, pero que es bueno traerlas acá, que no solamente son las operaciones, sino otras cositas. Vamos a empezar. Bueno, entonces para trabajar aritmética hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y las vamos a ver antes de realizar los ejercicios, como qué cosas de las que hemos visto todos estos años debemos tener en cuenta para realizar los ejercicios de conjuntos de aritmética, perdón. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta son los conjuntos numéricos. Recordar cuáles son los conjuntos numéricos. Tenemos los naturales, tenemos los enteros, que pueden ser positivos o negativos, pues pueden ser los enteros positivos o los enteros negativos. Tenemos los reales, tenemos los racionales, los irracionales, ¿cierto? Entonces, saber bien cuáles son las diferencias de ellos. Generalmente nos van a hablar más de los números reales, que son los que tienen todos, digamos, agrupan a todos los números. Los números reales pueden ser enteros positivos, negativos, el cero, pueden ser fraccionarios, pueden ser decimales, con cifras decimales infinitas o finitas, ¿sí? Por ejemplo, los naturales, los que vamos a llamar aquí naturales, son los números que usamos para contar, que son digamos del 1 en adelante, 1, 2, 3, 4. Los enteros son todos los positivos, los negativos y el cero. Los racionales son los que podemos escribir como fraccionarios, o los números decimales que tengan cifras decimales finitas o periódicas, y los irracionales, los números decimales que sus cifras decimales son infinitas. Entonces, ¿para qué nos puede servir eso? Por ejemplo, si nos dijeran algo como esto: si A es mayor que B, entonces A al cuadrado es mayor que B al cuadrado, ¿sí? Si nos hicieran una pregunta como esa, nos tendrían que enmarcar primero cómo son A y B. Si A y B son reales, si A y B son naturales, si A y B son enteros o racionales, ¿sí? Es distinto. La respuesta a esta pregunta sería distinta si A y B pertenecen, por ejemplo, a los números naturales. La respuesta a esta pregunta sería verdad, ¿sí? Si A y B son naturales, al elevarlos al cuadrado van a seguir teniendo la misma relación de orden. Pero si nos dijeran, por ejemplo, que A y B pertenecen a los reales, esa pregunta sería falsa. ¿Por qué? Porque si bien cumple para los números que son positivos, no cumpliría, por ejemplo, para los negativos. Miremos acá. Por ejemplo, si esto fuera menos 2 y menos 3, aquí sería A es menos 2 sería mayor que menos 3, ahí vamos bien, pero al elevar al cuadrado menos 2, aquí me da 4, y al elevar al cuadrado menos 3, aquí me da 9. Y aquí ya no se me cumpliría la relación de orden, por eso aquí sería falso. Entonces es importante en un ejercicio en dónde me están metiendo los números o cómo me los están clasificando. Eso es importante recordar. Por otro lado, para aritmética necesitamos recordar todas las operaciones: suma, resta, multiplicación, división. No solamente esas 4, sino potenciación, radicación y la jerarquía que tienen esas operaciones. ¿Para qué la jerarquía? Por ejemplo, si me ponen un ejercicio como este, o si dentro de un ejercicio yo tengo que hacer una operación como esta, es necesario saber que esta operación no se hace de izquierda a derecha, así como van apareciendo los números, sino que los números tienen una jerarquía, los números no, las operaciones tienen una jerarquía. La jerarquía lo que me dice es que
se deben hacer, por ejemplo, en este caso, las multiplicaciones y las divisiones primero y finalmente hacemos las sumas. Si hubiera restas, finalmente hacemos las restas, ¿sí? Entonces, en este caso yo haría esto, dejo esto montado, aquí, perdón, dejo esto aquí montado, 8 más 8 por 8 es 64 y 8 dividido 8 es 1 y finalmente hago esta suma, ¿sí? 64 más 8 72 más 1 73. Sí, distinto nos daría si yo hubiera empezado a decir 8 más 8 y al resultado multiplicarlo por 8 y al resultado sumarle 8. Entonces tener en cuenta las operaciones y su jerarquía. Otra cosa a tener en cuenta es la divisibilidad. La divisibilidad son como criterios que nos dicen, como solo a ojo yo puedo decir si un número es divisible por otro, es decir, que se puede dividir exactamente por otro. Es decir, si yo miro un número que termina en par, por ejemplo el 358, yo puedo decir inmediatamente que este número es divisible entre 2. ¿Por qué lo supe? Porque termina en par. Eso es un criterio de divisibilidad, ¿sí? Entonces yo sé si un número es divisible entre 2 si termina en par, ¿sí? Y hay otros criterios de divisibilidad que podemos encontrar fácilmente y es bueno recordarlos. Voy a nombrar algunos. Por ejemplo, la divisibilidad por 3, para saber si un número es divisible por 3, lo que debemos hacer es sumar sus cifras. En este caso, por ejemplo, sumaríamos 3 más 5 más 8. Esto nos da 16 y como 16 no es un múltiplo de 3, podemos decir que este número 358 no es divisible entre 3. O sea que ya tenemos que es divisible entre 2 y no es divisible entre 3. Para la del 4 lo que tenemos que hacer es coger estas dos cifras y evaluar si el 58 es múltiplo de 4. En este caso, el 58 no es múltiplo de 4, quiere decir que el 358 no es divisible entre 4. Y así podemos encontrar que la divisibilidad entre 5 son los números que terminan en 5 o en 0, que la divisibilidad entre 6 son números que son divisibles entre 2 y entre 3 al tiempo. Por ejemplo, este no se podría dividir entre 6 porque no es divisible entre 3. Así hay varios criterios de divisibilidad que si no sabemos podemos utilizar para resolver ejercicios de forma más rápida. Así que es importante recordar esos criterios. Otra cosa a recordar es lo que son los múltiplos y los divisores. Lo de los divisores lo acabamos de decir. Un número es divisible por otro o es divisor de otro, más bien un número es divisor de otro si puede dividirlo exactamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, divisores de 8. Los divisores de 8. ¿Qué números dividen al 8 exactamente? Porque yo puedo dividir el 8 por cualquier número, pero no todos me dará una división exacta, es decir, con residuo 0. ¿Qué números pueden dividir al 8 y que la división me dé exacta? El 1, 8 dividido 1 me da exacto, 8 dividido 2, 8 dividido 4 y 8 dividido 8, ¿sí? Estos son los únicos divisores de 8, es decir, que los divisores son finitos. Es decir, hay un número de divisores, ¿sí? Una cantidad. Hay algunos números que tienen un solo divisor, o bueno, hay un solo número que tiene un solo divisor, que es el 1, y hay algunos números que tienen dos divisores. A estos números los llamamos números primos. Y los múltiplos son como el resultado de... Los múltiplos de un número son el resultado de multiplicar ese número por otro número. Sí, por otro número entero. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los múltiplos de 3?
Entonces los múltiplos de 3 son el resultado de multiplicar 3 por cualquier otro número, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, etc. Así que podemos recordarlo como que los múltiplos de 3 son los que están en la tabla del 3. ¿Y cuántos números hay en la tabla del 3? Infinitos. Así que podemos decir que los múltiplos son infinitos. Y ya recordando múltiplos y divisores, entonces recordar qué es el mínimo común múltiplo, qué es el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo es como un número. Fíjense que aquí estamos hablando de común. Quiere decir que es un múltiplo que sea común. Si es común, es de varios números. Es decir, yo no saco el mínimo común múltiplo de un número, sino que saco el mínimo común múltiplo de varios números. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, el mínimo común múltiplo de... mínimo común múltiplo de 3 y de 4. ¿Sí? Entonces lo que hago es pensar en los múltiplos de 3, pensar en los múltiplos de 4 y buscar uno que sea común en los dos. Es decir, un número que esté en la tabla del 3 y que esté en la tabla del 4 y que sea el más pequeñito, porque estamos buscando el mínimo, ¿cierto? Entonces, si yo pensara en los, digamos, en algunos múltiplos, los primeros múltiplos de 3, miremos, pongamos aquí algunos, los primeros múltiplos de 4, ¿sí? Podemos encontrar unos comunes. Encontramos acá que este es común y encontramos acá que este es común, ¿sí? Es decir, que podemos decir que hay muchos múltiplos comunes, infinitos. En este caso encontramos el 12, el 24 y vamos a seguir así con toda la tabla del 12. 12 por 1, 12 por 2, aquí sería 12 por 3, 36, 12 por 4, 48, etc. Es decir, tenemos infinitos múltiplos comunes, pero no nos están pidiendo cualquier múltiplo común, nos están pidiendo el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo será entonces el más pequeñito, 12. Hay otro método que es, digamos, más efectivo para hallar el mínimo común múltiplo, pero más importante que el método, que lo pueden encontrar en cualquier parte, es entender el concepto de mínimo común múltiplo. El concepto es un múltiplo que sea común. Así que, por ejemplo, si yo me sé la tabla del 3 y me sé la tabla del 4, me podría haber ahorrado todo eso y solamente pensando en la tabla del 3 y en la tabla del 4, decir inmediatamente, el primer número que hay común en la tabla del 3 y en la del 4 es 12. Muchas veces los ejercicios no nos piden el mínimo común múltiplo de números grandes, sino de números pequeños, y con los números pequeños yo podría hacerlo incluso solo pensando. Para el máximo común divisor, entonces lo mismo, estamos buscando uno que sea común. Entonces, ¿cómo común? Miremos, por ejemplo, si vamos a buscar el máximo común divisor de 8 y de 12, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Un número que divida al 8, que divida al 12, ¿sí? Al tiempo, y que sea el mayor posible. Porque el menor pues no tendría sentido. El menor pues siempre es el 1. El 1 siempre sería el número menor que divide a varios números al tiempo. Entonces, como siempre sería el 1, pues no nos preguntan por ese, nos preguntan por el número más grande. Entonces podemos pensar, ¿cuáles son los divisores de 8? Que ya lo dijimos ahorita.
Los divisores de 8 son el 1, el 2, el 4 y el 8. Los divisores de 12, entonces pensemos, sería el 1, el 2, el 3 también divide al 2 exactamente, el 4 también, el 6 y el 12. Así que tenemos varios divisores comunes. Tenemos varios, no infinitos, pero tenemos varios. Tenemos el 1, tenemos el 2 y tenemos el 4. Pero nos están preguntando por el máximo común divisor, es decir, por el más grande. Sería el 4. También hubiéramos podido, como ahorita dijimos, ahorrarnos esto y pensar qué número sería el más grande que divide a 8 y a 12, ¿sí? Y conociendo bien las tablas, podríamos haber dicho de una vez que es el 4 el número más grande que divide a estos dos números. Otra cosa a recordar es el promedio o media aritmética. Entonces hay una cosa que sabemos que nos han enseñado hace años, y es que el promedio se halla sumando los valores poniendo el valor de esa suma aquí arriba y dividiendo por la cantidad de valores. Es decir, que si yo quisiera el promedio entre 2, 3 y 4, lo que hago es sumar 2 más 3 más 4, que me da 9, y dividirlo entre la cantidad de datos que sumé, que en este caso es 3, y aquí el promedio me da 3. Pero también podría yo haberme ahorrado esto y con el concepto de promedio haber dicho, eso es 3. ¿Por qué? El promedio lo que hace es repartir los valores para que todos quedan iguales. Vamos a ver de qué estoy hablando. Si yo tengo el número 2, el número 3 y el número 4, el promedio lo que hace es intentar repartir para que todos queden con el mismo valor. Como si el 4 le diera un 1 aquí, una unidad aquí, esto me quedara 3, 3 y 3. Eso es lo que me está diciendo el promedio, ¿sí? Así que en el promedio es importante un dato, y es que cuando a mí me dan el promedio, yo puedo saber cuántos sumaron esos valores. A mí, por ejemplo, me dicen, el promedio de 3 números es 3. Así que yo sé que la suma es 9. ¿Por qué? Porque es como si ese 3 yo lo sumara 3 veces. Si me dicen el promedio de 4 números es 2, es como si el 2 lo sumara 4 veces. Así que la suma de esos números me daría 8, ¿sí? Entonces, jugar con esas cosas y entender el concepto va a ser muy útil a la hora de resolver los ejercicios de promedio. Hay otro tema a tener en cuenta, que es potenciación y radicación. Hay unas propiedades de la potenciación y la radicación que es bueno recordarlas. Podemos aquí nombrar algunas, por ejemplo, cuando tenemos dos números que se están multiplicando, tienen la misma base, lo que hacemos es sumar los exponentes, o sea que esto me daría 3 a la 7, ¿sí? ¿Y por qué sumamos los exponentes? Entonces, recuerden que siempre es muy importante entender el concepto para que si a mí alguna cosa se me olvida de memoria, yo lo pueda resolver. Entonces, acordémonos que la potenciación, por ejemplo, 3 a la 2, lo que me está diciendo es que el 3 fue multiplicado por sí mismo 2 veces.
Y 3 a la 5 lo que significa es que este 3 fue multiplicado por sí mismo 5 veces. Finalmente, ¿qué me quedó? Me quedó una multiplicación de un 3 que se multiplica por sí mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Es decir, que el concepto de potencia lo que me dice es que debo escribir la base y aquí la cantidad de veces que se está multiplicando por sí mismo. Así que recordar este concepto nos puede salvar en el momento que se me olvida alguno de los principios de la potenciación. Y también me puede ayudar para pensar que estos principios de la potenciación no solamente van en un sentido, sino que yo me puedo devolver. ¿Cómo así devolver? Que si yo tengo 3 a la 7, yo 3 a la 7 lo puedo escribir de muchas maneras. Puedo escribir 3 por 3 a la 6, ¿sí? Porque finalmente, como aquí hay un 1 y se van a sumar los exponentes, esto me va a dar 3 a la 7. Yo lo puedo escribir como 3 a la 2 por 3 a la 5, que es este mismo que tenemos acá. Yo lo puedo escribir como 3 a la 3 por 3 a la 4. ¿Sí? ¿Y para qué me va a servir escribirlo así? Pues depende del ejercicio que esté haciendo en el momento, si me lo va a pedir, si me va a pedir pues como esa posibilidad. Lo mismo con la radicación, ¿cierto? Pues como recordar esos principios de la radicación y pensarlos de un lado hacia el otro y viceversa, como que yo pueda resolver, pero también me pueda devolver. Hay otro tipo de ejercicios que llamamos criptoaritmética, que son ejercicios como este, que incluyen como letras, ¿sí? En este caso nos están pidiendo el valor de A más B. Esto es una resta. Un truco, por ejemplo, cuando nos pongan restas, es, vamos a mirar, a recordar una cosa aquí de la suma y la resta. Por ejemplo, si yo tengo como 32 menos 10, da 22, ¿cierto? Yo puedo decir, como le hacíamos la prueba a la resta, que 22 más 10 me tiene que dar 32. Entonces digamos que una forma para resolver estos ejercicios de criptoaritmética cuando por ejemplo nos salga una resta es hacer la suma de estos dos. La suma de estos dos me tiene que dar el de arriba, entonces voy a reescribir. Me daría 273 más 480 y no sé, que ahí está la A que necesito buscar, tiene que ser igual a este número, 700, no sé, con esta B ahí, ¿sí? Y ahí voy a empezar a buscar, entonces, 3 más qué número me da 2. 3 más ningún número me da 2, pero sí me puede dar 12. Entonces yo ya sé que acá la A es 9. Entonces sería 3 más 9 me da 12 y aquí ya llevé 1, ¿sí? Y aquí digo 7 y 1, 8 y 8, 16. Quiere decir que esto me da 6 y llevo una. Aquí corroboro que me haya quedado bien. 4 y 2, 6 y una que llevaba 7. Así que A es 9, B es 6, la suma de estas dos cosas es 15. Esto es solo un ejemplo, pero podríamos entonces pensar como en las propiedades que tienen las operaciones para, digamos, ponerlas en práctica para resolver ejercicios de criptoaritmética. Y finalmente, otra cosa a tener en cuenta son las relaciones de orden. Las relaciones de orden, por ejemplo, en este caso, las relaciones de orden es como cuando uno dice un número es mayor que otro, o cuando lo pone en una recta numérica. Recordemos que en las rectas, digamos, aquí está el 0, aquí están los positivos, aquí están los negativos, y la recta numérica siempre crece a la derecha, ¿sí? Por ejemplo, en dos números reales A y B, cuando yo digo que A es igual a B, por ejemplo, yo puedo concluir, si dos números son iguales, es porque la resta de ellos es 0.
¿cierto? 5 menos 5, 0, 3 menos 3, 0. Pero también, por ejemplo, si fueran negativos, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, menos 3 y menos 3, cuando yo vaya a restarlos, me quedaría menos 3 menos menos 3. O sea que me quedaría menos 3 más 3 y menos 3 más 3 es 0. Para las relaciones de mayor que, por ejemplo, si yo sé que un número es mayor que otro, al restarlo, eso me va a dar positivo. Si yo sé que un número es menor que otro, al restarlo, eso me va a dar negativo. Y cuando me dicen mayor o igual, pues será la combinación de eso, ¿cierto? En el caso de que sea igual, la resta da 0. Y en el caso de que sea mayor, la resta es positivo. Y lo mismo, pues, en el caso contrario. Miremos un ejemplo de esto. Si la recta mostrada a continuación es una recta real ordenada, podemos afirmar que, ¿sí? Entonces nos dicen varias cosas, que A más D es mayor a C más B, que D es mayor que C, que A menos B es mayor a C menos D, o que A más B es mayor a C más D. Miremos a ver. A más D serían esta suma, ¿sí? Que eso es mayor a esta suma, ¿sí? Pues no lo sabemos, no podríamos concluirlo, porque ni siquiera nos dicen que estos espacios sean iguales, es decir, que esto sea, digamos, 1 y esto menos 1, o esto 2 y esto menos 2. No lo sabemos, así que esta, digamos que no la podemos afirmar. Miremos la otra. La otra me dice que D es mayor que C, que este es mayor que este. Esto sí es mentira, porque acordémonos que la recta numérica crece a la derecha, es decir, entre más a la derecha esté un número, mayor será. Entonces esa tampoco. Dice que A menos B es mayor que C menos D. Miremos, A menos B, como A es menor que B, esto daría un número negativo. Esta parte daría negativo. Y C menos D sería un número mayor restado con uno menor, o sea que esto daría positivo. Así que no es cierto que un número negativo sea mayor que uno negativo. Esa tampoco. Entonces tendría que ser la D, miremos. Aquí me están diciendo que la suma de dos números positivos, que me daría positiva, es mayor que la suma de dos números negativos. La suma de dos números negativos me daría negativo, así que esto sí es verdad. Un número positivo es mayor que un número negativo. Aquí la respuesta sería D. Miremos este otro ejercicio, que ya serían pues como ejercicios que nos pueden salir de aritmética. En este nos están preguntando cuál es el dígito en las unidades de la suma 5 a la 202 más 4 a la 103. Evidentemente no podemos hacer 5 a la 202, pues llegar como al número. Digamos, sí podemos, pero no sería recomendable cuando estamos haciendo ejercicios de este tipo, porque sería larguísimo. Pero sí podemos pensar, digamos, cómo se comportan las potencias de 5, es decir, 5 a la 1 da 5, 5 a la 2 da 25, 5 a la 3 da 125. Y ya podemos concluir, porque acuérdense que nos están hablando solamente del dígito de las unidades, o sea que podríamos concluir que todas las potencias de 5 terminan en 5. O sea que 5 a la 202 es un número grande, 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 que termina en 5. Y que lo vamos a sumar con otro, que es una potencia de 4. Pues pensemos entonces en las potencias de 4. Las potencias de 4, borrar esto acá para tener espacio, ahorita lo volvemos a escribir. Pensemos cómo se comportan las potencias de 4. Entonces 4 a la 1 da 4, 4 a la 2 da 16, 4 a la 3 da 64, 4 a la 4 da 256, y ahí podemos parar y concluir.
terminan en 4 y en 6, en 4 y en 6, ¿sí? Podemos decir las potencias impares terminan en 4 y las potencias pares en 6. Las impares en 4, las pares en 6. Esta es impar, quiere decir que termina en 4. Así que yo lo que voy a tener aquí es un número que terminó en 5 sumado con un número que termina en 4. Así que esa suma me va a dar un número que termina en 9. Fíjense que como nada más nos están preguntando el dígito de las unidades, podemos concluir ahí que la respuesta es 9. Y finalmente vamos a hacer este ejercicio de promedio que nos dice el promedio de 6 números es 12. Si el promedio de 4 de ellos es 11, ¿cuál es el promedio de los otros dos números? Es decir, me están diciendo que el promedio de 6 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que al sumar esos números y dividirlos entre 6, eso me está dando 12, ¿sí? Quiere decir, acuérdense que el promedio es como pensar que este valdría 12, este 12, este 12, este 12, este 12 y este 12, ¿sí? Es decir, que la suma de esos 6 números es 6 por 12, 72, ¿sí? Y luego me están diciendo que el promedio de 4 de ellos es 11. Pensándolo igual, yo podría pensar son 4 números y el promedio me dio 11, es como si tuviera 4 veces 11, ¿sí? O sea que la suma de los 4 números es 4 por 11, 44, ¿sí? Finalmente, entonces, si me están preguntando cuál es el promedio de los otros dos números, si yo sé que 4 de estos 6 números, acuérdense que esto es un supuesto, no es que valgan 12, sino es como si valieran 12, que la suma de esos 4 números me da 44 y que la suma total me da 72, quiere decir que la suma de los dos números que me sobraron es 28. Si yo tengo dos números que suman 28, el promedio sería 28 dividido 2, es decir, 14. Hoy vamos a trabajar unos ejercicios de aritmética, vamos a trabajar distintos tipos de ejercicios para que ustedes vean las formas en que pueden preguntarnos, ejercicios en los que tenemos que hacer operaciones básicas. Vamos a arrancar entonces. Vamos a ver este primer ejercicio. Dice, un supermercado ofrece un descuento del 20% sobre el valor de la compra. Uno de los compradores adquiere los siguientes productos. Nos dan una tabla y en la tabla nos ponen el producto y el valor. Entonces, una crema dental vale 4.000, un pan Tajado vale 3.000, un paquete de galletas vale 2.000. Luego nos dicen, para calcular el valor total a pagar, el comprador deberá efectuar el siguiente procedimiento. Paso 1. Sumar el precio de cada uno de los productos que se muestran en la tabla. Paso 2. Multiplicar el valor obtenido en el paso 1 por 20 sobre 100. Paso 3. Al valor del paso 1 restarle el valor del paso 2. Y viene la pregunta. Al efectuar el procedimiento anterior, ¿cuál es el valor total que deberá pagar el comprador? Entonces, fíjense en este tipo de ejercicios, ¿cierto? O sea, no solamente el ejercicio, sino el tipo de ejercicio. Es un ejercicio que nos da un procedimiento, nos dice cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3. Nos dan por hecho que los pasos están buenos, porque nos dicen al efectuar el procedimiento anterior cuál es el valor total que deberá pagar. O sea, ¿qué nos están diciendo? Que debemos seguir estrictamente los pasos que nos dieron. Sí, así que vamos a hacer eso, vamos a mirar el paso 1, qué hay que hacer y lo hacemos. Paso 2, qué hay que hacer y lo hacemos. Paso 3, qué hay que hacer y lo hacemos. No hay necesidad en este tipo de ejercicios que nosotros pensemos en el procedimiento para resolverlo, sino que lo que debemos hacer es seguir instrucciones. Empecemos. Entonces el paso 1.
En el paso 1 nos dicen sumar el precio de cada uno de los productos que se muestran en la tabla. Así que vamos a sumar 4.000, 3.000 y 2.000. Y al sumarlo, eso me da 9.000. Listo el paso 1. Ya tenemos la suma. Ahora vamos al paso 2. El paso 2 dice multiplicar el valor obtenido en el paso 1 por 20 sobre 100. Entonces vamos a hacer el paso 2. El valor obtenido en el paso 1 es 9.000. Y lo vamos a multiplicar por 20 sobre 100. Esa es una forma de sacar el 20%, pero ahí nos dicen. Entonces simplificamos acá y nos da 900 por 2, 1.800. Listo el paso 2. Finalmente vamos al paso 3. Al valor del paso 1, es decir, a 9.000, restarle el valor del paso 2, es decir, 1.800. Hagamos eso. Paso 3. Al valor del paso 1, 9.000, le voy a restar el valor del paso 2, que es 1.800. Y eso nos da 7.200. Así que al completar todos los pasos tendremos la respuesta del ejercicio. En este caso sería la B. Recuerden entonces que en este tipo de ejercicio lo que debemos hacer es seguir estrictamente los pasos que nos recomiendan al principio y cuando terminemos los pasos obtendremos la respuesta correcta. Vamos entonces a resolver este otro ejercicio, que es otro tipo. Dice, un almacén de ropa y calzado ofrece la siguiente promoción. Solo por hoy, un 10% de descuento en el valor total de la compra de cualquiera de nuestros productos. Uno de los clientes decide llevar los siguientes productos y nos muestran una tabla con el producto y el valor total. Entonces nos dicen que un jean vale 50.000, que una camisa vale 30.000, que un par de zapatos vale 120.000. Luego dice, para calcular el valor total que deberá pagar por la compra de los 3 productos, el cliente emplea el siguiente procedimiento. Paso 1. Suma el valor total de cada producto. Paso 2. Multiplica el valor obtenido en el paso 1 por punto 1. Este resultado corresponde al 10% del valor de la compra. Paso 3. Suma los valores obtenidos en los pasos 1 y 2. Dicho resultado corresponde al valor total que deberá pagar por la compra. Y viene la pregunta. Dice, el procedimiento anterior es A. Correcto, porque al multiplicar el valor total de la compra por punto 1 y sumarlo al valor original, se calcula su 110%. B. Incorrecto, porque no debe sumar el 10% del valor total de la compra, sino dividirlo entre el valor total de la misma. C. Correcto, porque al multiplicar el valor total de la compra por punto 1 y sumarlo al valor original, se calcula su 90%. Incorrecto, porque no debe sumar el 10% del valor total de la compra, sino restarlo al valor total de la misma. Entonces, miremos este tipo de ejercicios, es decir, no solo el ejercicio, sino el tipo de ejercicio. Es un tipo de ejercicio donde nos dan unos pasos a resolver, pero en la pregunta nos dicen ese procedimiento si fue correcto. En esos pasos estamos haciendo el procedimiento correcto para resolver este ejercicio, o hay una inconsistencia, hay un error en alguno de los pasos. Entonces lo que debemos hacer es analizar el procedimiento, no necesariamente hacer las operaciones. Es decir, no necesariamente sumar o sacar el porcentaje, no, sino analizar el procedimiento. Entonces pensemos, nos están diciendo que en el almacén hay un 10% de descuento. Es decir, que hay un valor, hay un descuento, finalmente el cliente va a terminar pagando menos del valor porque le van a hacer un descuento. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es sumar toda la compra, ¿sí? Sumar los valores, estos 50.000 más 30.000 más 120.000. Y eso es lo que dice el paso 1, suma el valor total de cada producto, es decir, ahí vamos bien, ¿sí? Ese paso 1 estuvo bueno. El paso 2 dice, multiplica el valor obtenido en el paso 1 por punto 1, ¿sí? A ver, si ya tuviéramos el valor total de la compra, ¿qué seguiría? Sacarle el porcentaje, es decir, sacarle el descuento, el 10% de descuento. Listo, así que este paso 2 es correcto, porque sumamos y luego le sacamos el 10% al valor de la compra. Vamos bien. Teniendo la suma de lo que debería pagar sin descuento,
Y el descuento lo que debemos hacer es restar esos dos valores, es decir, al valor total le debo restar el descuento. Este paso 3 dice que suma los valores obtenidos en el paso 1 y 2. Eso no está bien. Si yo sumara el descuento, terminaría pagando más de lo que vale originalmente el producto. Y eso no es lo que nos quiere decir el ejercicio. Nos quieren decir que los artículos tendrán un porcentaje de descuento. Así que yo al valor total debería restarle. Entonces ya sabemos que el procedimiento es incorrecto. No podría ser entonces la opción A, no podría ser entonces la opción C porque dice correcto. Vamos a analizar las incorrectas, las que dice que el procedimiento es incorrecto. La B dice incorrecto porque no debe sumar el 10% del valor total de la compra, sino dividirlo entre el valor total de la misma. No debemos dividir, debemos restar. La D dice incorrecto porque no debe sumar el 10% del valor total de la compra, sino restarlo al valor total de la misma. Esa sería nuestra respuesta correcta. Y miren que hemos llegado a la respuesta correcta sin necesidad de sumar, de multiplicar, de sacar porcentajes o de restar. Solamente analizando el procedimiento que nos dan, mirando si es correcto o es incorrecto. Este es otro tipo de ejercicio. Bueno, vamos a mirar este otro ejercicio. Dice, el nivel del mar es una de las referencias más usadas para ubicar la altitud de las localidades y accidentes geográficos. Consideremos las distancias por encima de este nivel positivas y por debajo negativas. La distancia que separará la ciudad de La Paz, Bolivia, situada a 3.650 metros por encima del nivel del mar, y un punto situado a 2.727 por debajo de este es. Entonces nos están diciendo que hay un nivel del mar. Vamos a poner que sea acá. Y nos están diciendo que se considera las distancias por encima positivas y por debajo negativas, pero finalmente es una distancia. Nos están diciendo que La Paz, Bolivia, está situada por encima del nivel del mar a 3.650 metros. ¿Sí? Y el punto que debemos mirar cuál es la distancia que separa a La Paz de ese punto está situado por debajo del nivel del mar, 2.727 metros. Que si lo fuéramos a escribir, lo escribiríamos como menos 2.727. Pero en este caso, finalmente, lo que nos interesa es mirar a qué distancia están separados esos dos puntos. Este punto donde está La Paz y este otro punto que me están diciendo. Entonces, fíjense, de aquí al nivel del mar hay 3.650. Y del nivel del mar al otro punto hay 2.727. ¿Qué significa? Que para hallar la distancia total deberíamos sumar 3.650 más 2.727. Lo vamos a hacer por acá. Al sumar nos da 6.377 metros. Esa será entonces la distancia que separa a la ciudad de La Paz con ese otro punto debajo del nivel del mar, o sea que la respuesta era la A. Este ejercicio también hubiéramos podido analizarlo desde la lectura y pensar, nos están pidiendo una distancia que separa a dos puntos, ¿sí? Esa distancia no será negativa, ¿sí? Una distancia que separa un punto de otro es positiva, entonces digamos que las opciones C y D las podíamos descartar desde el principio. Y luego, si yo entiendo en la lectura que este es el nivel del mar, que La Paz está por encima del nivel del mar y que el punto está por debajo del nivel del mar, quiere decir que de La Paz al nivel del mar hay 3.650, ¿sí? Si es un punto que está más abajo del nivel del mar, pues esa distancia será mayor a 3.650. Y la única opción que teníamos mayor a 3.650 era la A. Así que hubiéramos podido llegar descartando las opciones de respuesta a que la opción correcta era la A, así como lo demostramos con la suma. Entonces, una buena lectura lo que puede hacer es ayudarnos a resolver los ejercicios de forma más ágil. Y una buena lectura hará que lleguemos a la respuesta correcta, que no nos dejemos desviar, por ejemplo, con lo que nos decían que
que las distancias por encima son positivas y por debajo son negativas, que no nos dejáramos desviar pensando que debíamos restar, sino una buena lectura nos dirá que una distancia entre La Paz y el nivel del mar y otra distancia entre el nivel del mar hacia abajo, pues nos dará una distancia más grande, así como lo vimos acá en el dibujo. Bueno, vamos a mirar este otro ejercicio, que es, digamos, un tipo de ejercicio donde no nos dan números, sino que nos hablan de los números nombrados como letras. Se tienen dos números m y n, donde m es múltiplo de n. Un estudiante concluye que MCM es mínimo como múltiplo, que el MCM entre esos dos números es igual a n, y que el MCD, es decir, el máximo común divisor entre esos dos números es m. Y la pregunta es si esta conclusión del estudiante es A, falsa porque no existe relación entre las cantidades de sus MCM o MCD, B, verdadera porque si uno es el múltiplo de otro, el MCM es el menor y el MCD es el mayor. La C dice falsa porque entre dos múltiplos siempre el MCM es el mayor y el MCD es el menor. Y la D dice verdadera, aunque no siempre se cumple esta relación. Entonces vamos a analizar. Una forma, si digamos un ejercicio como este nos genera dificultad por que nos hablan de M, de N, entonces una forma sería hacernos un ejemplo y buscar un valor para M y un valor para N. Nos dicen que M es un múltiplo de N, así que podríamos buscar un número que sea múltiplo de otro. Por ejemplo, 12 es múltiplo de 4. Así que podríamos estar diciendo que 12 es M y que 4 es N. Un ejemplo, ¿sí? Y trabajemos con este ejemplo para que nos quede más fácil. Entonces, pensemos, el mínimo común múltiplo entre 12 y 4, ¿qué será? El mínimo común múltiplo es un número que sea múltiplo de los dos, es decir, y que sea el más pequeño. El número más pequeño que sea múltiplo de 12 y de 4, es decir, que esté en la tabla del 4 y que esté en la tabla del 12. El número más pequeño es 12. Y 12 es M. Así que lo que estamos viendo es que el mínimo común múltiplo entre los dos es M. Aquí nos decía que era N. Ya ahí yo podría decir, no, es falso. Esa conclusión es falsa porque ya llegué a algo que me muestra que no es correcto lo que están diciendo. Podemos terminar buscando el máximo común divisor entre esos dos. El máximo común divisor es el número más grande que divide a los dos números al tiempo. Es decir, ¿qué número divide al 12 y al 4 al mismo tiempo y que sea el mayor posible? Ese número es el 4. Es decir, N. ¿Sí? Así que esto que me están diciendo aquí está trocado. El mínimo común múltiplo tiene que ser M y el máximo común divisor tiene que ser M. ¿Sí? Y este resultado era de esperarse, porque cuando uno tiene que un número es un múltiplo de otro, inmediatamente puede concluir, cuando yo leo M es múltiplo de N, yo podía haber concluido que M es mayor que N. ¿Sí? Y si un número es múltiplo de otro, el mínimo común múltiplo será el número mayor y el máximo común divisor será el número menor. Hubiera podido concluirlo desde la lectura, pero digamos la forma como lo hicimos es por si sentimos que hay dificultad para entenderlo, nos podemos hacer un ejemplo. Entonces vamos a mirar, la respuesta es falsa, pero miremos si es la A o la C. Falsa porque no existe relación entre las cantidades y su MCM o MCD, eso no es verdad. Si existe relación entre las cantidades y su mínimo común múltiplo o máximo común divisor, o sea que esta no es. Y la C dice falsa porque entre dos múltiplos siempre el MCM es el mayor y el MCD es el menor. Eso es verdad. Y eso fue lo que nosotros demostramos, así que la respuesta correcta sería la C. Listo, vamos a mirar este tipo de ejercicios. Dice, en la tabla se muestra el salario pagado a un asesor comercial de un concesionario de autos en diferentes meses del año, según los autos vendidos por él en cada mes.
Entonces nos dan una tabla en donde están los meses de enero a noviembre, están la cantidad de autos vendidos y el salario pagado por esa cantidad de autos vendidos. Y luego en la pregunta nos dicen, para el mes de diciembre el asesor se propone como meta vender 11 autos. Según lo anterior, podemos afirmar que el asesor tiene como meta recibir un salario de 2.200.000. Es una pregunta. Entonces las opciones de respuesta dicen sí, porque por cada auto vendido le pagan una comisión de 200.000, o no, porque por vender 11 autos le pagarían un salario de 2.600.000, sí, porque por vender 10 autos le pagarían un salario de 2.200.000, o no, porque por cada auto vendido le pagan una comisión de 500.000. Miremos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la tabla y analizar lo que nos dice la tabla. Entonces empecemos a pensar como en orden. Si él no vende autos, como el caso del mes de junio, si no vende autos, gana 1.000.000. Ahora miremos si vende un auto. Si vende un auto, gana 1.000.000, gana lo mismo. Si vende 2 autos, como en enero, gana 1.000.000, gana lo mismo. Si vende 3 autos, gana 1.000.000, lo mismo. ¿Será que siempre gana lo mismo? No, porque en la tabla hay otros valores. Ya, por ejemplo, si gana 4, gana 1.200.000. Si vende 4, gana 1.200.000. Y si vende 5, gana 1.400.000. Entonces paremos ahí para sacar una conclusión. Mi primera conclusión es que si él vende 0, 1, 2 o 3, se gana 1.000.000 de pesos. Es decir, lo mínimo que se puede ganar es 1.000.000 de pesos, así no venda nada. Listo. Ahora vamos a mirar. Si vende 4, estoy viendo que gana 1.200.000. Si vende 5, estoy viendo que gana 1.400.000. Y si vende 6, como en agosto, 1.600.000. Así que fíjense, está subiendo de 200 en 200. Para 4, 1.200.000, para 5, 1.400.000, para 6, 1.600.000, para 7 entonces debe ser 1.800.000, aquí está en septiembre. Para 8, 200.000 más, 2 millones. ¿Sí? O sea que en 8 vamos en 2 millones. Podríamos pensar entonces que para 9 sería 2.200.000, para 10, 2.400.000, y para 11, que es lo que me está diciendo el ejercicio, 2.600.000. Sí, porque va de 200.000 en 200.000. Así que lo que están afirmando en la pregunta dice, podemos afirmar que el asesor tiene como meta recibir un salario de 2.200.000. Eso es falso, porque él tiene como meta, si quiere vender 11 autos, recibir un salario de 2.600.000. Así que descartamos las que dicen que sí, nos quedamos con las que dicen que no. La B dice no, porque por vender 11 autos le pagarían un salario de 2.600.000. Eso es verdad, esa sería nuestra respuesta correcta. La D dice no, porque por cada auto vendido le pagan una comisión de 500.000. Eso es mentira. No es por cada auto vendido, primero, porque al principio no le pagan comisión, y a partir del cuarto auto no le pagan una comisión de 500.000, sino de 200.000. Así que concluimos entonces que la respuesta correcta es la B. Bueno, finalmente vamos a mirar este ejercicio. Dice, en un colegio, los 2 grupos de grado 11, cada uno con 50 estudiantes, quieren ir a cine, aunque requieren ir en diferentes franjas de horario ofrecidas por la empresa de cine. En la siguiente tabla se muestran los diferentes horarios, la cantidad máxima de estudiantes que reciben y el precio según la franja está en una tabla. Entonces en la tabla está la franja horaria, que es como matiné, hora feliz, vespertina o nocturna, el horario, que puede ser como de 11 a 12, de 12 a 1, de 1 a 2 o de 6 a 7 de la noche, la cantidad máxima de estudiantes, es decir, no se reciben grupos, digamos matiné recibe grupos de 35 máximo, la hora feliz de 20 máximo, vespertina de 50 y nocturna de 50, y el precio por estudiante varía dependiendo de la franja horaria. Entonces si es matiné, cada estudiante debe pagar 10.000, si es hora feliz, cada estudiante debe pagar 8.000, si es vespertina, cada estudiante debe pagar 12.000, y si es nocturna, cada estudiante debe pagar 15.000. Vamos a la pregunta, dice, si el colegio decide que todos los estudiantes de grado 11 vayan a la jornada hora feliz, pero en diferentes días, ¿cuánto gastará en total por las entradas? Entonces, ojo,
La tabla nos propone dos cosas, la cantidad máxima de estudiantes y el precio por estudiante. La pregunta no nos habla de la cantidad máxima de estudiantes que podrán ir o de la cantidad de grupitos que se deben armar para ir, no. La pregunta apunta al valor de las entradas. Entonces miremos, ¿cuál es la cantidad total de estudiantes? Aquí dice, en un colegio los dos grupos de grado 11, cada uno con 50 estudiantes, es decir que son en total 100 estudiantes. Y cada uno debe pagar 8.000. Así que el total por las entradas será 8.000 por 100, es decir, 800.000. Ese sería el valor total de las entradas, es decir, la respuesta C. Entonces fijémonos que a veces podemos encontrarnos tablas que tienen diferente información, pero hay que analizar qué nos pide la pregunta para centrarnos en la columna o en la columna y en la fila que necesitamos para llegar a la respuesta correcta. Bueno, espero que les haya servido para afianzar sus conocimientos en aritmética, para que este tema les quede claro y puedan trabajar ejercicios, cualquier otro ejercicio de estos tipos que trabajamos. Muchas gracias por escuchar.